Efemérides de hoy, lunes 10 de diciembre. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Pero más importante, hoy también es el Día de los Derechos de los Animales. De los animales de cuatro patas, digo. ¿De los derechos? Pues de los humanos y de los animales, es decir. Ahora les cuento lo que piensa el presidente de Brasil. Sí, Bolsonaro. Humano, sí. Casi él tiene los derechos, él creo que pone por encima a los animales que los humanos. Ahora voy a decir textualmente lo que dice. Bueno, lo importante de todo esto es, hoy es el día en el cual pues se conjugan los derechos pues, de mucha gente, de todos aquellos a quienes debemos respetar su opinión, su pensamiento, pues todo aquel que aspira a tener una vivienda digna, a que su familia viva con seguridad, a educación, a salud, todo eso son los derechos humanos y los animales. Bueno, afortunadamente todo el mundo no tiene a Sempris de ministro de Ambiente, así que esperemos que en otras latitudes se esté protegiendo a la fauna y la flora como se debe y que los animales vivan en paz, como lo está haciendo Costa Rica, pues que ha dicho nosotros no vamos a acabar con el 2.5% de la biodiversidad del mundo que tenemos en este territorio tan pequeño por cemento. Una lección que yo creo que alguien en mi ambiente debe mandársela al señor Sempris y al resto de los energúmenos que ahí lo único que justifican pues esa deforestación del Darién y acabar pues con el ecosistema, que a la larga es la gran riqueza que Panamá va a tener a lo largo del tiempo. Y yo me voy con esa frase de Bertrand Russell: entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Vamos a 1898 porque hoy es un día importante, porque hoy se pone fin a dos imperios con 50 años de diferencia. Primero, un día como hoy, se firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra hispano-estadounidense. ¿Y qué implicó eso? Que España cede a los Estados Unidos Puerto Rico, Cuba, Filipinas, las Marianas, Guam, y todo el resto de su imperio ultramarino que quedaba. Hoy se puede decir, pues después de 400 años, España deja de jugar en la primera división del mundo y queda pues así, pues como un imperio con un pasado glorioso y un futuro incierto. ¿Qué provocó esa derrota del 98? Que saliera una de las generaciones más prolíficas en la literatura, Unamuno, saliera pues gente que hablaba de cómo era la vida posimperial, de esa vida de una España decadente, moral, y que pues que estaban en una sociedad, en una especie de olla de presión que escasos 40 años después provocaría una de las guerras civiles más sangrientas de la historia. Vamos a 1901. Bueno, para los que no saben, un día como hoy, en 1886, fallece Alfred Nobel. Él no fallece en su Suecia natal, sino en San Remo, Italia. Pues es un hombre que se fue a vivir allá porque decía, ya no puedo seguir viviendo aquí porque todo el mundo me está recriminando por el invento de la dinamita, así que voy a dejarle mi fortuna. Bueno, él, para que vean, mientras hacía su invento de crear la dinamita, voló varias veces el lugar donde estaba trabajando y en una de esas vueltas se fue su hermano también volando por los aires. Creo que todavía no lo han encontrado. Pero el señor Nobel deja su fortuna. ¿Para qué? Para que la humanidad premiase a las personas más, a los talentos en química, en física, en medicina, en literatura y lo más importante, un premio Nobel de la Paz. Pues, ha habido polémicos. Por ejemplo, uno de los primeros premios Nobel de la Paz fue Teddy Roosevelt por su participación como mediador en la guerra ruso-japonesa. Pero ha habido otras polémicas, como el del señor Obama, que le dieron el premio por lo que iba a ser, y no por lo que es. Pues, y el señor no se le ocurrió mejor forma que dar su discurso hablando sobre lo que iba a hacer Estados Unidos en guerras y cosas por el estilo. En fin, ¿se acuerdan que les dije que era un día que habían terminado dos imperios? Bueno, un día como hoy se hunden las joyas de la corona de la Marina inglesa, el Repulse y el Prince of Wales. ¿Dónde? Pues muy cerca, iban al rescate de Hong Kong. ¿Y por qué es importante el hundimiento de estos dos barcos? Orgullo, este era el barco de guerra más grande de la Marina británica, porque con ella se pone fin al imperio marítimo más importante que tuvo la Tierra en los últimos 200 años, que eran los ingleses. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya lo que venía era pues un tipo de guerra y un modelo de guerra donde el avión iba a jugar
un rol mucho más importante que los destructores y que los barcos de guerra. Hoy se hunde el Imperio Británico, pues terminan perdiendo Singapur y 3 meses después terminan perdiendo, terminan perdiendo Hong Kong y después terminan perdiendo Singapur. ¿Y qué implica eso? Bueno, la pérdida de la influencia británica en todo el sudeste de Asia y que posterior a la guerra pues quedaría pues manejando despojos y cediendo la joya de la corona, la India. Vamos a 1947, porque un día como hoy se firma el Tratado Philo-Heyns, que deja los sitios de defensa que Panamá le había dado a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que era mucho, bueno, tanto que mi papá recuerda pues 2 soldados gringos en Macaracas. Imagínense lo estratégico de Macaracas que tenían que tener soldados americanos ahí. Pero lo que quiero decirles es que había sitios de defensa por todos, casi 100 sitios de defensa a lo largo y ancho del país. ¿Y qué provoca eso? Pues que surgiese la generación de jóvenes más importantes de nuestra historia. Sin lugar a dudas, una generación de oro, pues que acuerpados bajo el Frente Patriótico de la Juventud, lleva a cabo unas protestas donde hay un muerto y que el 12 de diciembre, es decir, pasado mañana, provoca que este Tratado Philo-Heyns echase para atrás, uno de los puntos de inflexión, sin lugar a dudas, de nuestra historia reciente, y que yo creo que entendamos el momento. Es decir, Estados Unidos venía como la potencia invencible durante la Segunda Guerra Mundial, indiscutible. Nosotros éramos menos que un patio trasero. Y estos jóvenes panameños, pues, acaudillados por Jorge Llueca, bueno, es que yo nunca me atrevo a decir los nombres porque son gente tan valiosa, y fueron tantos que yo creo que vale la pena recordarlos en esa dimensión de que ellos pues se oponen y le hacen una afrenta no solamente al gobierno panameño, sino también a los Estados Unidos, y logran revertir esta situación. Vamos a 1948, porque un día como hoy se firma la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué es importante de esto? Bueno, uno, que hubo 2 panameños que estuvieron partícipes en esta redacción, pues don Ricardo J. Alfaro, que es el que lo traduce al español, y Woodrow de Castro, uno de los redactores. Otra cosa importante de este Día de los Derechos Humanos es que después de esa hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial, había que garantizar algún tipo de derechos mínimos para toda la humanidad, que no volviera a haber genocidios como el de Israel o el asesinato por razones de raza, de religión, de color de piel. Bueno, ahí está una de sus grandes promotoras, que fue Eleanor Roosevelt, que no hubiese, pues, que el hombre por lo menos tuviese derecho a viviendas dignas, a salud, a educación. Ahí nace, realmente es la base del estado de bienestar, que al final ha sido la gran diferencia entre el mundo de antes de la Segunda Guerra Mundial y estos años pues, del siglo XX y del siglo XXI, que hasta por lo menos le garantizan derechos básicos al ser humano. Una cosa importante es que por algo, un día como hoy, pero de 1996, el presidente Pérez Valladares escoge el 10 de diciembre de 1996 para volar la cárcel Modelo, ese cementerio de vivos, que al igual que la cárcel de Lecumberri en México, de La Picota y de tantos otros pues, sitios de pésima recordación, pues era un monumento exactamente a la violación de todos esos derechos humanos. Bueno, un día como hoy también pues, desaparece la cárcel Modelo, y esperemos que después de tanta gente inocente que pisó la cárcel, pues el próximo gobierno vea con más interés el sistema penitenciario nacional. Porque este hombre, coincidentalmente, el Día de los Derechos Humanos de 2006, fallece don Augusto Pinochet Ugarte, un hombre de historia también un poco convulsa, para decirlo así. Últimamente mucha gente está... Ahora, cada vez que Chile sale un gobierno de derecha, dice que este hombre salvó que Chile no se convirtiera en la Venezuela de los años 70. Pero, en fin, yo creo que los derechos del hombre están por encima de la economía, están por encima del bienestar común. Si tú traes al hombre individual, pues cubriéndole sus derechos, no necesita invocar a la patria ni invocar a estas cosas etéreas que les encanta aquí a la gente hablar en nombre del pueblo y de esas, pues para buscar justificaciones para sus revoluciones o para sus involuciones, en muchos casos. En fin.
cosas de la historia.